Ya casi llegamos al final de este maravilloso programa súper enriquecedor, tocando un tema del que quizás poco se habla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema urbanístico en las zonas populares de nuestro país. Por acá Jesús Aristimuño nos dice, urbanizar barrios con inteligencia y creatividad es una solución real para sus habitantes y su ciudad. Seguridad y bienestar. Otra persona, pues por acá muchísimos siguen participando, ya se nos acaba el tiempo y puntualmente. ¿Se ha hecho algo, Ignacio, ya en Venezuela, algún tipo de proyecto, de iniciativa que haya intentado trabajar en esto de la habilitación de las zonas populares? Yo creo que es obligatorio mencionar que en 1994 el Ministerio de Desarrollo Urbano contrató a los profesores Josefina Baldó y Federico Villanueva para un plan de habilitación física de barrios a nivel nacional, que ese plan se fue desarrollando un proyecto, habría que hacer todo un programa para ver por qué no tuvo más soluciones concretas. En el 2004, lamentablemente, ese proyecto se paralizó, pero de haberse continuado habría sido pionero a nivel latinoamericano. Por cierto, Federico Villanueva comentaba que en ese momento, a partir de esos estudios, entre 25 y 30 mil millones de dólares costaría rehabilitar, o sea, es meter equipamiento, servicio, accesibilidad, convertir en ciudad espacios públicos, todos los barrios del escuelas, país. centros de salud. 30 mil millones de dólares, por cierto, un monto equivalente al que se desapareció con la experiencia Cadivi. Porque, lo digo porque es un monto que en el fondo es manejable o ha sido manejable para un país como ¿Y qué pasó el con nuestro. eso? Ese proyecto se decidió paralizar y se volvió a la lógica viviendista que se tenía en el pasado. ¿Es posible rescatarlo tal cual o reformarlo? Yo creo que estamos obligados a no solo a rescatarlo, a repensarlo, porque hay otras experiencias como por ejemplo la de Medellín o la de Río, que han demostrado otras alternativas, por ejemplo colocando medios mecánicos para acceder a los barrios, escaleras mecánicas, que han demostrado que esos proyectos pueden incluso mejorarse que de hecho, para tú estás transformar los barrios. trabajando, además que participaste en la construcción de este proyecto de parque deportivo acá en Mezuca, que ha sido una estupenda solución en materia de urbanismo y de mejorar la calidad de vida para los habitantes de esta zona. Hablabas de incorporar escaleras eléctricas, de hecho, en este sector también. Hay las famosas escaleras de Mezuca, que son 10 pisos que hay que subir para poder conectarse con Palo Verde, que hay un proyecto de colocar escaleras mecánicas con espacio público y equipamiento, un proyecto de eso costoso, pero que si toda la sociedad se pusiera de acuerdo, como decía, podríamos terminar de convertir esto en una ciudad integrada. Así es. Experiencias positivas, Elisa, que hayas visto en Sudamérica y que pudieran ser replicables en Venezuela. ¿Y qué se ha hecho también acá? Sí, en la Morán, por ejemplo. Natalie, yo creo que un mensaje importante que puede ser de este programa, lo que mencionaba Ignacio, es que habilitar un barrio no es una tarea inimaginable, de una escala imposible, absolutamente no. Y yo creo que en el contexto de Latinoamérica lo interesante es que han habido experiencias concretas donde se ha logrado unas transformaciones importantes y son un mensaje importante en el sentido de que sí se logra, sí se puede hacer. Por ejemplo, cosas que se pudieran hacer acá en Venezuela. Una iniciativa que me parece interesante es cuando y muchos barrios se consiguen en situaciones de riesgo, por ejemplo por deslizamientos o por quebradas, utilizar esos espacios como un punto de inicio para una transformación, donde se establecen cambios en la zonificación para que las familias que estén viviendo ahí se relocalicen, y eso pasa a ser un corredor de espacio público. Eso es algo que se ha visto en Guayaquil a lo largo de los esteros, y por ejemplo en Medellín hay una importante, y lo menciono porque es muy relevante para nuestro caso, la quebrada Juan Bobo, por los cerros del noreste de Medellín, donde se reubicaron familias, se construyeron en la misma localidad viviendas de sustitución y todo ese corredor se convirtió en un eje de espacio público con puentes que conectan barrios que antes eran, digamos, bandas de jóvenes enfrentados, pero por el nuevo puente la cercanía ya hace irrelevante que sean enemigos. También en Medellín hay otros ejemplos de este tipo de vertederos de basura, por ejemplo el caso que es un gran problema también en esta zona, porque las personas tienen los depósitos de basura prácticamente al lado de la casa porque no tienen espacios donde... Es correcto, no, el problema de la basura en nuestros barrios es importante y es casi que de una importancia primordial. El caso Moravia es interesante porque era el vertedero principal de la ciudad, muy próxima, con el tejido urbano se fue incorporando y vivían cerca de ellas personas y después inclusive encima de ellas
personas que vivían de la recolección y de del reciclaje. Okay. Este espacio fue intervenido, las viviendas en riesgo que estaban ubicadas sobre algunos de estos depósitos de basura acumulada fueron reubicados, y como este es un espacio que está en transformación ecológicamente, no se puede volver a edificar, el uso idóneo es un parque. Entonces hoy día es un parque ecológico Moravia y es una amenidad muy importante para la ciudad. ¿Cuál es la labor? En esto tiene muchísimo que ver el Estado, la empresa privada y todo el que desee participar allí, porque estamos hablando de soluciones urbanísticas que demandan una inversión de dinero también bastante importante. Pero, ¿cuál debería ser también la labor del resto de la sociedad, del habitante de allá abajo de la ciudad, para con estas personas que viven en las zonas populares, para integrarlos, para formarlos? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que terminar de capitalizar cuál es el modelo de ciudad en el que queremos vivir. Digamos, si nosotros queremos vivir en una ciudad conectada, en una ciudad donde todos queramos estar aquí, una ciudad con espacio público que nos permita construir sociedad entre todos, o si por el contrario queremos vivir en una ciudad donde cada quien se aísla y no se relaciona con el otro, lo cual sabemos que promueve la violencia y desarticula. Dejar de ver el barrio como algo aislado a la ciudad, independiente a la ciudad. Bien, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta oportunidad. Se nos acabó el tiempo, amigos. Estamos transmitiendo pues con todo gusto desde la parroquia Petare. Agradecemos a la alcaldía del municipio Sucre, especialmente a Carlos Escul, quien es el encargado de este maravilloso parque deportivo, el de Mezuca, desde el cual nos encontramos transmitiendo el día de hoy en vivo y directo para todos ustedes. Queremos también agradecer el maravilloso trabajo de todo un equipo técnico, camarógrafos, luminitos, técnicos de audio, a nuestro maravilloso director Angelo Paventi, también a nuestro director de fotografía Branimir Caleta, mis tres productores, como siempre, muchísimas gracias por este maravilloso trabajo. Esperemos que haya sido pues del agrado de todos ustedes. Esperemos que el haber tocado un tema como este pues nos abra los ojos y nos invite también a ver mucho más allá en lo que se refiere a la realidad de las zonas populares en nuestro país. Me despido como siempre recordándoles que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Muchísimas gracias también a Jacqueline, mi maquilladora, como siempre, por mantenernos a todos súper bellos. Me despido, hasta el lunes.